Las agencias de Barranquilla me empezaron a buscar y pues yo no sé por qué mi papá como aceptaron, pero era súper chévere, me divertía, tenía que actuar, hacía fotos para la revista, hacía desfiles, pero tuve mis desastres. Me acuerdo una vez en particular, un desfile que tuve en Barranquilla y todos los modelos teníamos que cerrar el desfile y todos teníamos que salir con un globito. Y yo fui la única boba que salió con dos globitos. O sea, y ese video todavía sigue en mi casa y es súper chistoso, pero sí, el modelaje empezó desde una temprana edad para mí y le he aprendido bastante. Yo nunca quise desfilar en traje de baño, nunca, nunca, nunca. Y bueno, y si lo hubiera hecho, en la época del reinado no hubiera podido concursar para Señorita Colombia, entonces de pronto todo pasa por algo, pero sí, nunca me sentí cómoda. Es más, mi primer casting aquí en una agencia en Bogotá, me tenía que poner como una falda cortica y no quise. O sea, llegué y dije, uy, no, esto no es para mí y me fui. Entonces todos los trabajos que acepté, yo tenía que sentirme pues totalmente cómoda con lo que tenía que hacer, con lo que me tenía que poner, etcétera, etcétera. Obviamente pasaron cosas que con esa edad no me atrevía a decir que no y son súper chistosas las fotos que si se las muestro se mueren de la risa. Una ropa a veces que me tenía que poner, pero sí, fue bastante divertido. No, pues sí, obviamente me piden bastantes fotos. No, pero pues chévere, no, o sea, igual a mí no me importa. O sea, me parece muy chévere, obviamente, sentir el cariño pues, de todas las personas de mi país. Pero es súper chistoso. Ayer me monté en un taxi y el señor me pidió una foto y es que yo el número, porque no sé por qué le salía el número de Nueva York y dijo, ah, claro. Pero yo pensaba que ya, no sé, fue súper chistoso, ya sabía como todo de mí, fue súper extraño, eran como las 2 de la mañana, estaba súper oscuro, yo estaba como en pijama y no sé por qué el señor me reconoció como tan rápido y me pidió foto y me dijo que se había visto a otro nivel, mejor dicho, me han pasado bastantes cosas y hay un poco donde, no sé, niñas que también siempre se emocionan muchísimo al verme y me sorprenden, porque normalmente, pues en mi año tuve muchísima más relación y momentos con personas de otras partes del mundo y no tuve como momentos pausados con los colombianos, todo pasó muy rápido, todo fue fugaz, entonces qué chévere sentir eso en este momento con calma. Hay de todo un poco, o sea, hay personas que no importa qué haga, me van a apoyar en mis nuevos proyectos. Hay otras personas que no, porque igual ya también se conforman con el Miss Universo y les parece que no hay nada mejor que eso. Entonces más o menos puedo ser presidente y le va a parecer más chévere el Miss Universo, entonces no importa. Y hay otras personas obviamente que no apoyan los proyectos colombianos, lo cual me parece muy triste. No sé, he leído, ¿no? Pero ¿por qué se viene a Colombia? ¿Pero por qué se viene a algo nacional? ¿Pero por qué no se va del país? Y eso es un problema grande que tenemos. O sea, hay una cosa que se llama la fuga de cerebros. Obviamente no me considero eso, pero uno tiene que apoyar los proyectos locales, los proyectos colombianos, el talento colombiano, porque si no, no vamos a progresar. O sea, si no tenemos sentido de pertenencia, si no queremos las cosas que nuestra gente hace, nunca vamos a dar el siguiente paso. Entonces es bastante triste cuando, no sé, leo comentarios que es como, no, pero ¿por qué no se va? ¿Pero por qué no se va? Pero no, pero ¿por qué no se queda? Debería ser la pregunta. Porque si me consideran una persona talentosa, porque por eso me están diciendo que me vaya, me deberían decir lo contrario, me deberían decir, quédate y pensemos en cosas chéveres, o sea, qué chévere que estés apoyando las cosas que se hacen en tu país, ¿no? Con todo, con todo. A veces de verdad que era una pesadilla tener que planear minuto a minuto de tu vida. O sea, yo tenía una agenda impresionante, me levantaba todos los días súper temprano, me acostaba tardísimo, obviamente con una presión gigante de mi país, después empezó la presión de personas de otras partes del mundo, la presión del reinado, la presión que yo me ponía a mí misma, de dar todo de mí y de pues, ser la mejor representación de Colombia, de lo que la gente espera que yo dé en ese concurso, pero sí fue bastante, uy, o sea, hay días que, o sea, yo de verdad que los meses que yo tuve antes del reinado fueron bastante, bastante difíciles. Lo mismo que, no mentira, no lo mismo que pensaba al principio, obviamente. Pues ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Obviamente es una personalidad, es una persona bastante fuerte, o sea, con él es blanco o negro.
Y cuando lo conocí, obviamente el primer día en Nueva York fue bastante interesante. Fui a su oficina, le encantaba mostrarme todo lo que ha hecho, todo lo que había hecho, sus fotos, mejor dicho, una persona que realmente se ama y eso uno lo puede percibir por las entrevistas también. Pero verlo de tú a tú y estar con Donald Trump en su oficina era como algo que parecía irreal. Y ya después todo fue fabuloso, todo fue súper chévere porque me invitaba a todos sus eventos, le empecé a caer bien y nos empezamos como a acercar más y más, siempre me hacía como dar discursos y decir unas palabras en sus eventos, siempre quería que estuviera como al lado de él, me presentaba a todos sus socios, que obviamente pues personas con superánimos eran bastante poderosas, entonces me encontraba yo a los 22 años con estas personas, tratando de hablarles de yo no sé qué, entonces esas situaciones pues obviamente me hicieron aprender muchísimo y obviamente hasta que pasó todo lo que todo el mundo sabe que pasó, que se metió con todos los latinos y desde ese momento empezaron las conversaciones para vender la organización y desde ese momento se cortaron las relaciones, desde que IMG compró el Miss Universo. Mira, yo estaba el 31 de diciembre en Bogotá, vamos, porque a mí siempre para mí era ley salir en Navidad, así sea a Cartagena o a Barranquilla o a cualquier parte donde tuviera una playa, pero obviamente viajaba el 5 de enero de Bogotá a Miami para el Miss Universo y nos quedamos en Bogotá. Mis papás me apoyaron desde el principio, entonces ellos también se quedaron, mis hermanitos también. Y me encontraba el 31 de diciembre como con 50.000 libros, enciclopedia, cuaderno, computador, noticias, más o menos tratando de embutirme toda la información y cómo resolver problemas globales, o sea, del hambre, de la obesidad, mejor dicho, de lo que tú te quieras imaginar. Más o menos yo quería ser como o sea, Wikipedia, una enciclopedia, quería sabérmelas todas el 31 de diciembre, era súper chistoso. Pero sí, también otra cosa también que pasó fue que prendimos el televisor y estaba mostrando obviamente en Times Square en Nueva York, pues siempre lo que hacen para el año nuevo y estaban poniendo Frank Sinatra, que es uno de mis artistas preferidos y el de mi papá también, que también ama la música. Y después a los 4 días viajo y después termino mudándome a Nueva York y me dio obviamente bastante como nostalgia y tuve bastantes emociones encontradas, es decir, o sea, si yo gano el Miss Universo voy a vivir en esa ciudad y me encontraba con mi familia en medio de esa preparación, viendo una ciudad con la que siempre he soñado y después terminé viviendo ahí. Y sí pienso volver segurísimo, o sea, Nueva York es una de mis ciudades preferidas, siempre había sido un sueño vivir en esa ciudad y cumplí el sueño, pero no fue suficiente, un año obviamente porque casi nunca estaba en Nueva York por los viajes, pero es una ciudad que me inspira 24/7, o sea, me gusta todo, todo lo que uno puede aprender, todos los lugares que uno puede conocer, cómo piensan a veces las personas, cada uno está en su mundo, es una ciudad que me trama demasiado y estoy segura que voy a volver. Siempre quise estudiar administración, siempre desde chiquita dije que quería ser dueña de mi propia, pues de una empresa y que quería ser mi jefa y que quería ser una mujer independiente y que quería ser la dueña de una empresa tan grande como Coca-Cola y que, no sé, siempre desde chiquita cuando iba a un restaurante o a cualquier sitio, siempre trataba de ver como qué hacía el administrador en ese momento o qué se necesitó para montar este negocio. No sé, siempre me hacía como preguntas en mi cabeza sola y tenía bastante curiosidad al respecto y desde ese momento dije, no, creo que esta es mi carrera y eso es lo que me sigue gustando hasta el momento.